Estoy muy contento de estar acá y compartir la palabra. Siempre es un privilegio tener la oportunidad de compartir del Señor y tratar de sembrar algo que pueda germinar en algún momento, florecer y que traiga frutos sobre nuestras vidas. Hay un texto en la palabra que me encanta, que me imagino que ustedes lo deben saber, que dice que un pueblo sin visión se pierde, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ese texto? Un pueblo sin visión se pierde, otra versión dice se desenfrena. Y todos lo sabemos aparte del versículo, pero muchos no leemos la segunda parte del mismo versículo. Y la segunda parte dice: bienaventurados los que son obedientes a la ley. Entonces, cuando uno tiene una visión, o cuando uno, en otras palabras, o en contrario, anda extraviado, no tiene visión, no tiene propósito, no tiene un enfoque específico, es esencialmente porque no está leyendo la palabra. Porque el texto dice: un pueblo sin visión se desenfrena. Dichosos los que son obedientes a la ley. Dichosos son los que buscan en la palabra el consejo de Dios. Entonces, siempre es bueno compartir la palabra. Amén. Vamos ahora. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que nos das para compartir. Oramos pidiendo tu bendición sobre nosotros, que nos hable, Espíritu Santo, toma control de todo lo que ya está ocurriendo, Señor, acá. Gracias por lo que estás haciendo en esta parte de nuestro país. Y pedimos, Señor, que nos hables, nos bendigas. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendice la iglesia, bendice a hijo, Señor, que no puede estar acá. Guárdanos en el nombre de Jesús. Y gracias por todo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Te traje este regalo, Leo, porque la tecnología parece que todavía no... Así que yo le traje este aparato a ver si funciona. Funciona, ahí funciona. Para que no esté, cámbiame la transparencia. ¿Ok? Bueno, transparencia era lo de la ahora le podríamos decir, cámbiame, no sé, la foto. Pero bueno, así es la vida. Así pensamos la vida. Yo soy de la época de los discos plásticos, se quedan flexibles, hicimos de disco y ya. Y tenían capacidad como para 10 metros, 10, vaya. En fin, yo quiero compartir un poco hasta donde lleguemos sobre este texto que puse: la bendición de Dios garantiza nuestra existencia. Y busqué en San Google, ¿no es cierto?, una definición o algunos sinónimos, y algunos sinónimos de bendición son ayuda, socorro, amparo, atención, patrocinio, protección, fomento, auxilio, donativo, beneficio. Y todos nosotros anhelamos ser bendecidos. Todos nosotros anhelamos que Dios cruce su camino con nuestro camino. Y todos nosotros vivimos distintas circunstancias en nuestra vida. Distintas, diversas. Algunas muy extremas, otras no tanto, pero diversas. Y tenemos desafíos, y tenemos metas, y tenemos planes, y hay un propósito en el corazón. Hay sueños, hay anhelos, hay deseos, hay expectativas de la vida. Y todas ellas, cuando están orientadas desde la perspectiva del beneficio, nosotros como hijos de Dios decimos: esperamos que Dios nos bendiga. Esperamos que Dios venga sobre nuestra vida. Esperamos que Dios nos socorra. Esperamos que Dios haga algo en mi corazón, en mi vida, que me bendiga. Y de hecho, algunos de nosotros quizás nos recordamos mucho en aquella lucha que tuvo Jacob, ¿no es cierto?, con el ángel ahí en Peniel. Y Jacob le decía: no te voy a soltar hasta que me bendiga. Y estuvo toda la noche luchando Jacob con el ángel, hasta que el ángel se aburrió, se choreó que este compadre no va a soltar, así que le tocó la cadera, lo tocó la cadera, lo soltó y dijo: ya te voy a bendecir ya. No te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, etc. Pero lo bendijo. Y nosotros en alguna medida buscamos lo mismo, yo busco lo mismo. Yo creo que cada uno de nosotros busca ser bendecido. Cada uno de nosotros anhela que Dios lo bendiga. Cada uno de nosotros espera que Dios cambie las circunstancias y nos bendiga. Todos esperamos eso. Pero muchas veces, por distintas circunstancias, porque la vida no es fácil, porque la vida es dura, porque hay una pérdida de por medio, porque fui traicionado, porque tuve una desilusión tan grande en la vida, muchas veces nosotros nos descolgamos del anhelo de ser bendecidos. Y a veces
queda simplemente en la emoción de ser bendecido, en el sentimiento de querer, el anhelo de querer ser bendecido. Sin embargo, es necesario que tenemos que ir a la palabra y descubrir en ella algunas herramientas que nos permitan no solamente creer que Dios nos va a bendecir, sino que tener la plena convicción que Dios lo va a hacer. Tener algo de qué agarrarme para estar seguro que Dios cumplirá su promesa, que de cierto que me bendeciría, que de cierto que me honraría, me haría ser un hombre próspero, bendecido, bendecería mi casa. Y hay un texto aquí en la palabra que está en Efesios capítulo 1, verso del 3 al 6, la palabra del Señor dice así: alabado sea Dios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Primero, el deseo de Dios de bendecirnos con toda bendición. Dios anhela bendecirnos. Y la Escritura dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y aun cuando, mis queridos, vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, esta es nuestra verdad. De esto nos agarramos, de esto nos afirmamos, esto es lo que abrazamos en la fe, de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Aun cuando las circunstancias sean adversas, aun cuando tengamos altibajos en la vida, aun cuando en los mejores momentos vemos que Dios viene y estamos dispuestos a orar por un muerto para que Dios lo resucite, y en los peores momentos pensamos que Dios no escucha mi oración y que me abandonó y que estoy viviendo esta desolación que se ha prolongado más allá de lo esperable. Pero la única verdad que tú y yo tenemos aquí en la tierra es que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Amén. Quiero introducir de a poco la palabra. Lo segundo, dice: el deseo de Dios de escogernos para mostrar su gracia. Es el deseo de Dios de escogernos para mostrarnos su gracia. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Aquí hay un misterio que lo vamos a descubrir el día que estemos en su presencia. Y no quiero aventurar algo teológico, pero yo tengo la convicción que indudablemente yo existía antes de nacer. Yo tengo la convicción que antes de nacer yo ya conversaba con Dios. Y que por una elección soberana de Él, Él ha querido escogerme como hijo de Él. Y que antes de nacer, Él en alguna medida cautivó mi corazón. Y aun cuando en mi existencia aquí en la tierra yo lo he descubierto, porque Él cruzó su camino conmigo, obedecí lo que inicialmente ya había obedecido en su presencia antes de nacer. Pero eso es un misterio. Pero es un misterio que a ti y a mí nos deben soplar paz hasta que nos rebase. Saber que Él antes de nacer ya me había escogido. Saber que este momento que estamos viviendo acá, Dios ya lo había programado. Él había querido en su corazón escogerme y hacerme vivir una experiencia como la que ahora estamos viviendo. De que pudiésemos escuchar que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Que Él ha determinado y se ha determinado en su corazón de apartarme para Él, de escogerme para Él, antes de nacer, que Él un día se reveló a mi vida, cruzó su camino conmigo, yo le reconocí, algo ocurrió que yo descubrí en Él y se completó lo que estaba en su corazón para mi vida. Entonces, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tercero, dice la palabra
En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y aquí hay una palabra que viene sobre el corazón, una sensación distinta. En amor, ok, me predestinó. No vamos a entrar en el tema de la predestinación, porque más de algún hermano arminiano va a contradecirla y se van a poner a pelear como lo hizo Calvino con Arminio en su época. Pero yo quiero colgarme de aquella palabra que dice adoptados. Fuimos adoptados por Dios. Adopción no es lo mismo que nacer en una familia. Adopción no es lo mismo que nacer en una familia. Una persona adoptada, los padres la escogen. Ocurren embarazos inesperados, pero no adopciones inesperadas. Interesante. Adopción significa selección. Por el año 1800, por ahí más o menos, 1850, en los Estados Unidos ocurrió un periodo muy oscuro en la historia de Estados Unidos. Guerra civil, muertes y mucha orfandad, mucha orfandad. Y hubo un tren histórico que fue el tren de los huérfanos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta historia. El tren de los huérfanos. Un tren que recorría todos los estados, o los que en ese instante eran todos los estados, me imagino que otros serían, pero varios. Y este tren lo que hacía es recoger a todos los niños huérfanos que había. Y recorrían todo Estados Unidos. Y sacaban los niños cuando llegaban a un estado y los ponían en una fila larga. Y padres que tenían hijos o que no tenían hijos, adoptaban hijos. Y cuando los adoptaban, los seleccionaban. Les revisaban los dientes, les revisaban el pelo, le veían su constitución física, si están en buen estado, si están en estado de nutrición, veían si eran fuertes para trabajar, los adoptaban. Y los adoptaban seleccionando, uno por uno. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Dios nos ha seleccionado, soberanía de Dios, voluntad de Dios, como quisiéramos llamarlo. Pero tú y yo estamos sentados en este lugar porque Él ha elegido adoptarnos como hijos en Jesucristo. Él ha elegido seleccionarnos a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de aquellas heridas del alma que han estado supurando sistemáticamente por años, a pesar del desprecio, del abandono, del rechazo, de la marginación, a pesar de las circunstancias adversas que la vida tiene, porque viene en el paquete. En el paquete viene enfermedad, viene dolor, viene angustia, viene pérdida, viene tristeza. En ese paquete, en ese contexto, aún así Dios nos ha adoptado. Debemos luchar contra nuestras emociones, debemos luchar contra nuestras dudas, debemos luchar contra las circunstancias que nos rodean. Pero hay verdades que no son negociables, hay verdades que están ahí escritas para nuestro beneficio, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, que nos ha escogido en Él, en Cristo, que nos ha adoptado en Él para ser sus hijos en Jesucristo. Esa es nuestra realidad, esa es mi realidad, no la realidad que yo podría advertir frente al presente mundo malo que lo describe el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. El presente mundo malo. Frente a esa realidad, yo tengo mi realidad, que fui apartado por Dios, que fui adoptado por Dios, que fui elegido por Dios, que Él determinó bendecir. Pero la vida tiene las sazones. La vida sigue siendo difícil, compleja, de repente inesperada, imprevista, de repente llena de dificultades. Pero hay una verdad que está sobre esa circunstancia. La verdad que Dios me adoptó. Amén. Quiero caminar en esto, ¿ya? Dios nos ha visto desde principio a fin, antes de nacer, en el nacimiento, en el desarrollo de la vida y en el día de nuestra muerte. Y a pesar de lo que ha visto, aún está convencido.
de adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. 3 elementos claves del compromiso de Dios con nosotros: el deseo de bendecirnos con toda bendición, el deseo de Dios de escogernos para mostrarnos su gracia y el deseo de Dios que aceptemos que Él nos adoptó. Pero insisto, la vida viene con otros niveles y otras aristas y quizás dicen lo contrario. Hay una historia que cuenta que las águilas, cuando se enfrentan a la eventualidad de una tormenta eléctrica, dice la biología, dice la naturaleza, no sé, esto lo leí en algún documento, que las águilas, para capear el temporal, para capear la adversidad, vuelan por sobre las nubes, alcanzan un techo mucho más alto de las nubes donde no hay turbulencia, donde no hay tempestad. A veces nosotros debemos ser como las águilas, en virtud de la palabra, en virtud de lo que Dios quiere, en virtud de lo que Él me enseña, tener la capacidad de volar por sobre mis circunstancias, donde está la turbulencia, los rayos y cuanto diablo. Pero debemos ser capaces de volar por sobre eso. Ahora, la vida en general no es tan simple. Voy a ir rapidito porque quiero llegar al corazón de esto. La vida en general tiene estos altibajos. Voy a mostrarle un pequeño gráfico cortito. Ese. Más que gráfico de una curva. Cuando nosotros apreciamos esta pequeña figura, muchas veces, y la sabiduría convencional establece generalmente un promedio sobre nuestras vidas. Respecto a la parte más alta o de éxito, respecto a la parte más baja en la vida, más vale tirar una línea por el medio, que significa un promedio, un estándar de vida. Suma todo, suma lo bueno, suma lo malo, suma y resta y establece un promedio. Y muchas veces nosotros, producto del día a día y muchas veces descolgándonos de las promesas de Dios, vivimos como en el promedio. Pero debemos comprender que la bendición de Dios, que la elección de Dios y que la adopción que Dios ha hecho sobre nuestras vidas es como si Dios pusiese una línea por debajo de la parte más baja de tu vida. Para que Dios se asegure que nosotros seamos bendecidos, que nosotros seamos completos en Cristo, para que Dios se asegure de que la vida, a pesar de las vicisitudes que ésta tiene, no van a alterar ni a afectar la elección que ha hecho en mi vida. Él pone su propia línea, que es por la parte más baja de nuestra vida, de manera de asegurarnos a nosotros que Él ha determinado bendecirnos en Cristo. Es quizás una peculiaridad, quizás es un poco complejo el análisis desde la perspectiva de por qué Dios quiere que estemos aquí y por qué no estamos acá. Quizás hay una peculiaridad de la voluntad de Dios, pero esto que describe la línea más baja en esta curva es la opción que Dios tiene de nosotros, es la opción que Él eligió para abrazarnos. Él ha determinado poner una línea lo más bajo, incluso lo más bajo de nuestra vida, para asegurarse de que Él nos adoptó, nos seleccionó en Cristo. ¿Va conmigo? Quiero echar lo siguiente. Voy a avanzar un poco más, porque quiero llegar. Avanza, mi hijo. Voy a hacer un reclamo a Cernar. Quiero llegar a esto, con toda la instrucción que le hice. ¿Cómo se asegura Dios de que lo que está escrito en la palabra sea nuestra realidad? ¿Cómo se asegura Dios de que a pesar de los buenos y malos momentos de la vida,
aún así Él elige amarnos y poner una vida más baja aún del peor momento de nuestra vida. ¿Cómo Dios nos convence? No debiera convencer, ¿verdad? Deberíamos tan solo creer y decirse, Señor, es así, se acabó. Pero la verdad es que nosotros luchamos con nuestra humanidad, luchamos con nuestras dudas, luchamos con nuestras inseguridades. Y este texto, en lo personal, es algo que provocó en mi corazón una transformación profunda. Entender el concepto de la gracia. La Viña se caracteriza por ser una comunidad donde la gracia es un valor, donde no depende de cuánto haces o lo que no haces, no depende si eres o no eres, depende tan solo de que Dios ha determinado bendecirnos en Cristo. Que por mucho que nosotros nos empeñemos por añadir a nuestra estatura un codo, Dios no necesita eso. Que Dios tiene todos nuestros cabellos contados, esa es la realidad. Que alguien nos podrá separar del amor de Cristo es imposible. Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no hay nada, pero nada, y nada es nada que nos pueda separar del propósito y de la elección soberana que Dios hizo de cada uno de nosotros en este lugar. Entonces, cuando leemos un texto como este, que dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Amén significa que así sea. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Te voy a bendecir, te voy a guardar, te voy a sostener, te voy a firmar. Voy a dar donaciones por tu vida, nada te podrá hacer daño, caerá a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no te va a llegar. Si te pides cosas mortíferas no te hará daño, aunque andes por un valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo. Yo preparo una mesa delante de los que te angustian, yo no te quito los angustiadores, yo te pongo una mesa delante de ellos y yo te bendigo. Son promesas que Dios lanzó sobre nosotros. Y esas promesas son, sí, Dios lo va a hacer. Amén o no amén. Lo va a hacer. Y Él ha determinado esto, Él ha querido que así sea. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Y lo único que nos queda a nosotros para decir es, amén, Señor. Que así sea. Amén o no amén. Ok. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto nosotros como a ustedes, dice. Y aquí dice, y lo tengo ahí subrayado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él nos ungió, Él derramó su aceite sobre nosotros. Él puso su mano sobre nosotros. Él dijo, tú eres mi hijo. Nadie te podrá separar de mí. Los textos que yo no mencioné antes, uno de ellos hablaba de que la opción, Jesús dice, ustedes son las ovejas de mi Padre, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Mi Padre las ha apartado para mí. No hay nada, mis queridos, en la tierra, ninguna circunstancia, ni lo alto de la curva, ni debajo de la curva, nos va a poder separar alguna vez del propósito de Dios y del amor de Dios para con nosotros. Y una de las características que a mí me entrega una tremenda paz a mi corazón, que Dios me va a bendecir, es que Él puso su espíritu en mi corazón como garantía de que Él va a cumplir las promesas. Qué interesante, Él puso su espíritu como garantía. ¿Qué es una garantía? Una garantía, tú vas a comprar un auto, no tienes toda la plata, te consigues un crédito automotriz, pagáis cualquier cantidad, pero ese es otro tema. Y te dice, ya, ningún problema, firme acá, pero los autos quedan garantía. Si usted no cumple, le quito el auto. Dios está diciendo, si yo no cumplo, quítenme mi espíritu. He puesto mi espíritu como garantía en tu corazón, que yo cumpliré las promesas que te he declarado en la palabra. Mis queridos, vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, vivimos en un mundo egoísta, vivía el tema de la credibilidad, de la confianza. No hay confianza en el Estado, en los parlamentarios, ni siquiera en la iglesia, pero hay una palabra que está sobre todo lo que la gente podría decir o pensar,
que es la palabra de Dios lanzada sobre nosotros diciendo: ustedes son mis hijos. Ustedes son mis hijos, y como garantía me voy a asegurar de cumplirles mis promesas. Y para asegurarme que así sea, voy a poner mi Espíritu Santo dentro de ti como una garantía que te cumpliré cada una de las cosas que te he dicho. Es interesante, cuando Dios bendijo a Abraham, dice la Escritura, dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Y enseguida le hace una declaración: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todo lo que hace yo lo voy a prosperar. Y dice la palabra en Hebreos que Dios comenzó a buscar algo o alguien por quien jurar de que le iba a cumplir las promesas a Abraham. Interesantemente, dice la Escritura, cuando Dios, esto está en Hebreos 6:13, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Queridos, es como si Abraham le dijera: Dios, soy Dios, ya, ok, gracias, en mí serán bendecidas todas las familias de la tierra, todo lo que yo haga yo va a prosperar, pero dame algo, dame alguna cosita, una señal, algo que a mí me asegure que tú vayas a cumplir tu promesa. Así que Dios dijo: ay, ya, ok, bueno, vamos a ver. Y empezó Dios a buscar en el universo, a ver, ay, ¿por quién puedo jurar para que este loco me crea? Ay, ¿qué voy a hacer? Y no encontró a nadie. Y dijo: como no he encontrado a nadie por quien jurar que te voy a bendecir a nadie, juro por mí mismo, juro por mí. Dios, el Dios del universo. Salomón dijo de Dios que aún los cielos de los cielos no lo podían contener. Era imposible, porque Él contenía los cielos de los cielos. Dios diciendo: Abraham, te voy a bendecir, Abraham, te voy a prosperar, Abraham, yo voy a caminar contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, aun cuando la tierra se desmorone, aunque caiga o tiemble la tierra, aunque haya una erupción de 15 kilómetros de alto, y Leo y Andrés y Claudio huyan a Santiago, yo te voy a bendecir. Aleluya. Yo te voy a bendecir. Interesantemente, hoy día nosotros vivimos una realidad. La realidad que tenemos que pelear con esta constitución física, con esta constitución del alma, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Tenemos que pelear contra nuestras emociones. Tenemos que pelear contra nuestros sentimientos muchas veces. Tenemos que pelear con esta carne, ¿no es cierto? Que por más que uno haga dieta, va a sanar después de los 5 años. Tenemos que pelear con eso, pelear con nuestra humanidad, pelear con nuestras debilidades, pelear con aquellas cosas que ninguno de ustedes sabe, que solamente yo lo sé, ni siquiera mi esposa lo sabe, y que yo lucho con Dios por esas cosas. Tenemos que pelear. Pero Dios dejó algo sobre mi corazón para asegurarse de que me iba a bendecir. Me dejó su Espíritu Santo. Pues leíto, conversamos en estos días que hemos estado ahí en Algarrobo. Sobrenaturalmente estamos transmitiendo la misma frecuencia. Déjenme avanzar acá. Es que el doctor no dormí. Sobrenaturalmente nos sentamos con Leo y nos quedamos mirando los ojos. El sol se estaba poniendo en el horizonte. Le tomó la mano. Yo le dije: Leo, por favor, contrólate. Abrió los ojos. ¡Ay! Pensé que era la cédula. Pero con Leo conversamos. Hemos hecho un recorrido en lo personal con mi esposa en Puerto Montt. Aquellos que conocen Puerto Montt. Hemos trabajado duro, 15 años, intensamente. Dios nos ha permitido meternos en todo el área de la salud, con un pequeño centro médico que tenemos. Nos metimos en la educación, en el municipio, a nivel de la intendencia, con todo lo que es una ONG de educación.
Dios nos dio una radio y hemos logrado bendecir una ciudad con la radio. Pero han sido años de sacrificio, de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, como yo sé que ha sido para Leo también. Porque él está en una comuna más cara de Santiago, así que el costo financiero de estar posicionado aquí no es menor, es de proporciones mayores, quizás más que las Condes, me imagino. Pero aquí está mi amigo, creyéndole a Dios, confiando en Él. Pero eso significa desgaste, significa cansancio, significa desánimo, significa que llega un momento en que tú le has puesto todo el dolor del mundo, le has puesto todo el empeño, todo el esfuerzo, todo el todo, con tutti. Pero llega un momento que ya se te acaba todo. Y en eso Leo entiende y entendemos paralelamente, entiende que es tiempo de dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y no estoy diciendo con esto que nunca tuvo control. No estoy diciendo con esto que nosotros estábamos divorciados del Espíritu Santo y seguíamos lo que nos venía a la cabeza. Porque en alguna medida Dios nos ha dirigido en este camino. Pero al mismo tiempo entendemos que Dios nos ha bendecido y lo ha demostrado. Pero también nosotros debemos entender que llega un momento en la vida en que estas verdades de la palabra tienen que ser una realidad del corazón. Y la única persona que puede transformar una verdad, un concepto, una lectura en una verdad, es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos este texto de que Él puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas, no es retórica, no es lectura bíblica. Aquí estamos hablando de una verdad abismante. Mi esposa y yo entramos en un tiempo de buscar a Dios desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de la intimidad, aunque la iglesia, la viña en general, hablamos de intimidad como un valor. Desde la perspectiva de sumergirnos en el río del Espíritu. Porque en el fondo eso es lo único que a nosotros nos puede garantizar que el trabajo que podemos hacer a nivel del pastorado tenga resultados conforme al corazón de Dios. Que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces cuando este texto declara que puso su Espíritu como garantía, está diciendo: yo voy a cumplir mi promesa contigo, yo voy a cumplir mi propósito contigo. Y no nos habla a nosotros como pastores, nos habla a toda la iglesia, a todos los que estamos en este lugar. Y para ello necesitamos dejarnos llevar y sumergirnos en el río del Espíritu de Dios. Dejarnos que Dios nos moldee. Yo soy un tipo de repente eufórico, colérico, con el temperamento que quiero. Menos de la Chile, eso se lo doy firmado. Jamás. Nunca. El único momento en que yo voy a ser de la Chile es cuando me esté muriendo. Porque más vale que muera uno de la Chile que uno del Corea. A menos hemos caminado con mi esposa 15 años plantando la viña en Portugal. Hemos visto la bendición de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y material. Hemos sido prosperados. Nosotros hablamos de ser una iglesia que trasciende, ser trascendentes. Hablamos y enseñamos a nuestros jóvenes que nosotros no podemos. Hoy día, cuando el tema de la confianza es cualquier cosa, menos confianza. Hoy día, cuando se desmorona la sociedad, cuando los grandes postulados de la sociedad, se pensaba que un país en Estado de Derecho pudiese sostenerse, pero hoy día no se sostiene. Todos vayamos a entrar en temas de política contingente, realidad social, pero no se sostiene. Sin embargo, la iglesia sí se sostiene. Aún las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella, dice la palabra. Pero en la iglesia está incorporada a nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros constituimos la iglesia. Pero una iglesia, mis queridos, que tiene algo que es categórico, que no es negociable y que jamás va a perderse, que es la seguridad de la bendición que Dios ha prometido sobre nosotros. La seguridad de que lo que nosotros emprendamos en el nombre de Jesús, Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir. La seguridad que si nos proponemos en el corazón de trascender en una sociedad, vamos a trascender. Llega un momento en que es necesario creerle a la palabra y tomar de lo que está escrito, abrazarlo con todas las fuerzas y creer que Dios realmente antes de nacer nos conocía, nos puso en la tierra, nos comisiona, nos
da un propósito, nos siembra con una tarea, con una meta para trascender. Pero eso no es posible desde la perspectiva humana. No es posible desde la perspectiva del alma, del sentimiento, de la emoción. La única manera para poder trascender es desde la perspectiva del Espíritu. Desde la perspectiva de sujetarnos al Espíritu Santo. Desde la perspectiva de creer lo que dice la palabra, que Él puso su Espíritu como garantía en nuestro corazón de que Él nos bendeciría y transformaría la iglesia en algo que trasciende. No sé si me logro explicar. Bendición, Espíritu Santo, trascendencia. Estamos aquí, queridos, ustedes están en un lugar precioso, claro, no estoy metido en su bolsillo, así, para mí es lindo ni pagado. Pero ustedes tienen el costo, el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, el compromiso, el ir más allá, el correr la milla extra, el disponerse más allá, el ser fiel, el ser leal, estar dispuesto, estar disponible, con un propósito. Dios lo puso acá para hacer bendición y puso su Espíritu en cada uno de nosotros como una garantía de que Él nos bendeciría, como una garantía de que Él prosperaría nuestro camino. Amén. Adiós. 15 minutos. Algunas cosas rápidas, voy a leer, no hay terminado. Solo leer. ¿Garantía de qué? Garantía de que no solo está con nosotros, sino en nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, al quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Esto es interesante porque con nuestra constitución física nos cuesta creer que Dios vive en nosotros. Sabemos que está con nosotros, menos o no menos. Estaré con ustedes todo el tiempo. Y sabemos eso, hasta el final de los tiempos. Y sabemos que Dios está con. Pero muchas veces nos cuesta creer que Dios está en. Una de las características de Jesús y sus discípulos es que Él estuvo con los discípulos, pero el Espíritu Santo no estaba en los discípulos. Cuando vino el día del Pentecostés, 50 días después que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, ascendió y vino el Espíritu Santo y descendieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas y se estremeció el lugar, etc. En ese momento recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba dentro de nosotros, dentro de ellos como está dentro de nosotros. Eso es una realidad. La realidad que está en mí, dentro de mí, es sobrenatural, como Dios. Dios dentro de mí, sí, Dios está dentro de nosotros. No solamente acompañándonos, sino que está dentro de nosotros guiándonos. ¿Garantía de qué? De que no estamos solos en esta sociedad. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, yo le pediré al Padre y le dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Garantía de que nos guiará a toda verdad y nos anunciará el futuro. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Garantía de qué? Garantía de que nos enseñará la verdad y nos ayudará a recordar a Cristo. A recordar a Cristo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el mundo enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y este texto que a mí me encanta, ¿garantía de qué? Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, porque no creen en mí, en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué me gusta este texto? Simplemente porque no es un anhelo de venganza, no tengo ninguna intención de vengarme contra esta sociedad, pero pucha que quiero que el Señor venga y ordene esta cuestión. Claro. Y el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, porque no creyeron en Él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el no creer en Dios es pecado, es incredulidad, y la incredulidad es pecado. Y dice que el Espíritu Santo va a venir a convencer al mundo de pecado porque no creyeron en Él. Y va a venir a convencer al mundo de su error en cuanto a la justicia, porque Jesús fue el Padre. Claro, justicia, ¿en qué sentido?
En el sentido que lo que los hombres hicieron con Cristo en aquel lugar allá en el Getsemaní, en el Gólgota, fue un acto de justicia según ellos. ¿Por qué? Porque mataron a un culpable, a un hombre que fue declarado culpable, cuando nosotros sabemos que Jesús era inocente. Pero fue justicia desde la perspectiva de Dios. Porque cuando pensaban ellos que era justicia al crucificar a un hombre, inmediatamente fue justicia para nosotros. Porque Cristo es justicia nuestra. Porque si Cristo no va a la cruz, nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados. Si Cristo no va a la cruz, cada uno tiene que responder por sí solo de sus malas acciones, de sus pensamientos, de todo lo malo. Pero Cristo murió por nosotros. Y eso para Dios fue un acto de justicia. Por eso Él nos mira con agrado. Por eso nos ha escogido, por eso nos adopta. Porque a pesar de ser malos de nacimiento, Él ha elegido aceptarnos en Cristo. Y ese es un acto de justicia. Justicia nuestra. Por eso Él adopta en el Padre. Porque me voy y no estaré más con vosotros. Y el tercer error, convencer al mundo en cuanto al juicio, porque dice este mundo ya ha sido juzgado. Quiero andar rapidito. Juicio, ¿por qué? Porque todos pensaron que el gran juicio fue sobre Cristo. Y ese es un error. El gran juicio fue sobre Satanás. El día en que Jesús estaba siendo crucificado, Satanás estaba siendo juzgado. El día en que Jesús sale de la tierra, Satanás había sido ya condenado. El juicio no fue sobre Jesús. El mundo cree que fue sobre Él, porque eso dice que es el gran error del mundo respecto del juicio. Pero no fue así. El juicio fue sobre Satanás. Él fue juzgado y condenado. Amén. Entonces, cosas que el Espíritu Santo vino a hacer, que no diera toda la verdad, que no enseñaría todas las cosas que estaría en nosotros y con nosotros, en fin, que sería nuestro consolador, que convencería al mundo. Yo anhelo este momento, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y miren, yo les voy a decir algo, queridos. Nosotros, los cristianos, por alguna razón, nos fuimos de esta tierra, nos fuimos. Porque nos convencimos que el corito que decían que yo me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Todos nos convencimos, nos fuimos de la tierra, nos divorciamos del Estado, nos divorciamos de la responsabilidad social, nos divorciamos de nuestra responsabilidad como iglesia, le transferimos al Estado la responsabilidad de resolver el problema de los pobres, cuando fuimos llamados nosotros, la iglesia, para resolver los grandes problemas sociales. Pero nos fuimos. Y como nos fuimos, mis queridos, lamentablemente, nunca nos dimos cuenta de que cuando Jesús venga, por lo que dice la Escritura, delante de todos, y todos los ojos lo verán, los que murieron, los que estén vivos, todos lo verán, dice, y Él establecerá justicia delante de las naciones, todas las naciones, todos los seres humanos que vivieron, que viven y que vivirán si Jesús no viene pronto, pero eso va a ser un día de justicia. Ese día terminará el Espíritu Santo de convencer al mundo del estado de justicia y de juicio. Amén. Amén. Y lo último, ya y nos vamos para la casa. El reconocimiento de su voz, de la voz del Espíritu Santo, te permite conocer tu misión, discernir las trampas del enemigo y desatar tu fe para la próxima época de logros en tu vida. El regreso del Espíritu Santo en el soplo maravilloso de Jesús es el acto más importante en el programa de Dios para la redención de los seres humanos. En ese momento, el reino de Dios regresó a la tierra. ¿A través de quién? De la iglesia. Regresó a la tierra porque nuevamente el Espíritu comenzaba a vivir dentro de la humanidad otra vez. Cuando Dios creó al hombre, ustedes se acuerdan de ese texto que Él sopló, ¿sí o no? Y pasó a ser un espíritu viviente. Fíjense que Jesús hace lo mismo con sus discípulos después de que aparece, el día en que estaban todos reunidos menos Tomás. Esa es otra historia, porque tuvo 8 días perdido este loco. Andaba quizás dónde. Pero Jesús apareció y Él le dice a los discípulos: reciban paz, yo los envío, y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Ese día, cuando Jesús sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo regresó a la tierra para volver a gobernar lo que se había perdido en el Edén. La iglesia, la bendición de Dios, las promesas, el ser escogido, el ser llamado por Dios, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Tú y yo estamos aquí porque Dios tiene un sueño con nosotros y sabe que nadie más que nosotros puede cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Dios extendido, es Dios descendiendo desde los cielos en la persona, ahora en la persona de su propio Espíritu. En estos tiempos la persona más importante sobre la tierra es el Espíritu Santo.
Él es el regalo que no tiene precio dado a la humanidad. Y le plació al Padre restaurar al Espíritu Santo, pero ahora dentro de nosotros. Lucas, el médico, anotó de Jesús diciéndole a sus discípulos: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Queridos, amados, hermanos, necesitamos despertar a esto. Darnos cuenta que el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros, lo puso como garantía. Me encanta la palabra garantía. Como garantía de que cumpliría sus promesas en nosotros. Yo no sé en dónde estás en este peregrinaje de la vida. No sé en qué etapa estás. Algunos saliendo de la clínica con un Gustavo. Hierba mala nunca vuelve. Es un chiste. Yo tengo un amigo que lo operaron de su cerebro hace unos meses atrás. Y cuando yo rumbo al hospital me llama, mi hija y me dice: no salgan, tranquilo, compadre, me dije: llego, mala nunca más. Y se fue. Después volvió de se cumplió la profecía. Sobrevivir. Queridos, por lo que conversé con Leito y lo que conversamos con nuestra esposa en estos 3 días, vino a confirmar algo que entendemos que debemos incursionar con el Espíritu Santo. Si nosotros, siendo padres, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, si nos pide pan no le vamos a dar una piedra, si nos pide algo no le vamos a dar una instrucción, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo en ese momento? Es cierto que el Espíritu está con nosotros y en nosotros. Como Dios dice, como Jesús dice, que debemos pedir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ustedes saben que es una persona, ¿cierto? Que se puede agraviar, que se puede entristecer, que se puede rechazar, que se puede detener, pero al mismo tiempo es una persona que no entra así, aquí te la traigo, pero no es así, no llega y entra. Él viene y activa sus dones, sus capacidades, las habilidades, cuando nosotros abrimos el corazón y decimos: Señor, ven, Espíritu Santo. Ven para que pongas en mi corazón la convicción de que tú eres garantía de que Dios cumplirá su promesa sobre mi vida, que Dios cumplirá sus planes sobre mi vida, que Dios finalmente va a responder esa oración que tanto tiempo la llevo orando y que no pasa nada.